Shalom Alejem, Shabbat Tov, ¿cómo están? غننوا صدقي مبادوناي ليشاري من نواته الله ودول أدوناي بخنور بني بالعصور زمروا له شيروا له شير حداش يضيبوا نجين بتروعه هي شار دبر أدوناي بכל מעשיהו באמונה אוהב צדקה ומשפט חסד אדוני מלא הארץ בדבר אדוני שמיים נעשו וברוח פי וכל סבב כונס כנן מהים נותן באוצרות תהומות יראו מאדוני כל הארץ ממנו יגורו כל יושבי תבל כי הוא אמר ויהי וציווה ויעמוד אדוני הפיר עשת גויים הניב השמות עמים עשת אדוני לעולם תעמוד מחשבות תיפול לדור ודור אשרי הגוי אשר אדוני אלוהיו העם בחר לנחלנו משמיים הביט אדוני ראה את כל בני האדם ¿Se escucha bien? שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ היוצר יחד נדבם המבין את כל מעשיהם אין המלך נושע ברוב חיים יפור לא ינסן ברוב כוח שיקר הסוס לתשועה וברוב חינו לא ימלא הנה עין אדוני אין ירעב لم يحرم لحسنه ليصير من ماوت نفشام والحي دام بغام نشينو حكيت أدوناي عزينو مغنينو كيبو يسمح لبينو كي بشم قدشو بتحنو كي قصدك أدوناي علينو كاشير يحلنو لك Shalom, buena semana, bienvenidos nuevamente a estudiar, a elevarnos, a divertirnos juntos con toda la Torá, con el Hasidut, para entender un poco qué es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, nos estamos acercando a momentos de mucha acción. Viene el mes de Nisan, con todas las cosas que hay que hacer en Pesach, ustedes ya saben. Así que vamos a fortalecernos un poco. Vamos a comenzar con una historia de Shlomo HaMelech, la historia de los tres hermanos. ¿La conocen? Resulta que había tres hermanos que quisieron estudiar Jochma con el rey Shlomo. Entonces vinieron al rey y le dijeron: queremos servirte, queremos servir al rey y también queremos estudiar de su boca Torah y Jochma. Entonces él los designó como secretarios, eran ministros que cuidaban quiénes iban a hacer todo lo que entraban a visitar al rey, quién tenía permiso para visitar al rey. Y así llegaron al rey, pasaron 13 años y los hermanos se arrepintieron de haber dejado sus casas y se decían entre ellos: la verdad, todo el tiempo que estuvimos aquí
no escuchamos del rey ninguna jojma y no estudiamos, no aprendimos nada. Entonces fueron al rey Shlomo y le dijeron, Adoneinu Amelech, ya pasaron 13 años y estamos muy lejos de nuestra casa. Danos permiso para ver a nuestras familias. Entonces enseguida el rey llamó al ministro de Economía, el que estaba encargado de los tesoros del rey, y le dijo que le traigan 300 dinares de oro. Entonces el rey le preguntó a los hermanos, le voy a dar a cada uno de ustedes para que elijan entre dos cosas. Uno, recibir 100 dinares de oro. O escuchar o escuchar dos cosas sabias de mi boca. Entre ellos estuvieron consultándose y entonces decidieron tomar el dinero y salir al camino. Así fueron cada uno con sus 100 dinares de oro, salieron de la ciudad, se alejaron y entonces el hermano más chico le dijo a los otros, la verdad vinimos al rey Shlomo para aprender de su boca sabiduría. Entonces, ¿por qué decidimos tomar el dinero? Escuchen lo que les voy a aconsejar. Vamos a devolverle todo el dinero que nos dio y escuchemos de él las palabras de sabiduría que nos quería dar. Vamos a aceptar la segunda posibilidad que nos dio. Los hermanos le contestaron, si vos querés devolverle la plata al rey para aprender Jojma, anda solo. Nosotros vamos a continuar el camino con nuestro dinero. Entonces el hermano más jovencito volvió solo al palacio del rey, entró y le dijo al rey Shlomo, Adonía Melech, toma por favor de vuelta tus dinares y enséñame sabiduría. El rey Shlomo se complació mucho del pedido y le dijo así, hijo mío, te voy a dar un primer consejo. Cuando quieras hacer una parada en el camino, detente cuando todavía es de día. Y cuando quieras pedir que salir al camino de nuevo, asegúrate de estar preparado para salir cuando despunta el alba. Entonces el primer consejo fue que cuando salgas al camino, cuando vuelvas a tu casa, cuando pares, que sea de día y cuando salgas, que sea al principio de la mañana. Te voy a dar un segundo consejo. Si en el camino te acercas a un río turbulento, lleno de aguas, no trates de entrar dentro del río para cruzarlo, sino espera que bajen un poco las aguas. Entonces ahí vas a poder cruzar el río. El primer consejo fue el descanso en el camino, el segundo consejo fue cómo cruzar el río. Y le dio un tercer consejo. No le reveles estos secretos ni siquiera a tu esposa. Muy bien.
el joven se separó del rey Shlomo, tomó su caballo y cabalgó con mucha rapidez para encontrar a sus hermanos. Cuando llegó a donde estaban sus hermanos, le preguntaron cuáles eran las sabidurías que le había enseñado. Él les contestó, lo que estudié, y continuó su camino con sus hermanos hasta que llegó el atardecer. El sol ya se estaba poniendo y llegaba la noche. Y entonces el hermano más joven se acordó del consejo primero de Shlomo Amelech, que le aconsejó que cuando llegue la noche, cuando se ponga el sol, que acampe cuando todavía es de día. Entonces llegó a un lugar donde era muy bueno para acampar. Y le dijo el hermano joven a sus hermanos, acá hay un buen lugar para pasar la noche. Hay agua, hay pasto para el caballo. Si ustedes quieren, vamos a descansar aquí. Y cuando despunte el alba, con la ayuda de Dios, vamos a continuar nuestro camino. Le dijeron los hermanos. Los hermanos le dijeron, ¿qué pasa? ¿Perdiste la cordura? Ya desde que decidiste devolverle la plata al rey nos dimos cuenta que eras medio estúpido. ¿No te das cuenta que todavía podemos llegar a casa? Todavía tenemos mucho tiempo para descansar, a dormir. Que recién salimos al camino y ya querés descansar. Pero el hermano joven decidió hacer de acuerdo con lo que le enseñó Shlomo Amelech. Y les dijo, hagan lo que quieran, yo me voy a quedar aquí. Y así descansó en ese lugar y como era invierno, fue a cortar un poco de leña para hacer un fuego y calentarse un poco. También se construyó una pequeña cabaña con ramas del árbol que encontró alrededor y liberó al caballo para que pasee por el campo hasta que oscurezca. Llegó la noche y los brazos oscuros cubrieron toda la tierra. Rezó la plegaria de Arvit y se sentó a comer. También le dio al caballo un poco de cebada y luego entró a la cabaña y se acostó a dormir. Mientras tanto, sus hermanos más grandes siguieron su camino hasta horas muy altas de la noche, pero no encontró ningún lugar donde apacentar a sus caballos y tampoco encontraron un lugar donde pasar la noche. Buscaron maderas, no encontraron y comenzó a caer nieve y el frío caló sus huesos y no había ningún lugar donde poder esconderse. Los hermanos se pusieron muy nerviosos y pensaron, ay, qué lástima que no escuchamos lo que nos dijo nuestro hermano más pequeño. Pero estaban tan cansados que los hermanos se acostaron sobre la nieve y se quedaron dormidos. Hacía un frío tremendo
Y así se congelaron sus dos hermanos y no se levantaron. Pasó la noche y cuando subió la columna la estrella de la mañana, despuntó el alba, y el hermano más pequeño salió al camino. Después de haber rezado la plegaria de la mañana, en su caballo continuó el camino para buscar a sus hermanos. Cuando llegó, vio que estaban tirados sobre la nieve sin ningún signo de vida. Así, el hermano pequeño los enterró cuando vio que no había lo que hacer. Tomó los dinarim, tomó los 100 monedas de oro de cada uno que habían recibido del rey y siguió su camino. En el camino llegó hasta un río que estaba lleno hasta los bordes a causa de la nieve que se estaba descongelando. Se paró al lado del río y quiso cruzarlo, pero en ese momento se acordó del consejo segundo que le había dado el rey Shlomo: no cruzar el río cuando estaba lleno. Por eso esperó hasta que el agua bajó. Después de poco tiempo, bueno, entonces el hermano joven estaba esperando en el camino al lado del río, cuando de repente llegaron dos sirvientes del rey y ellos tenían dos animales llenos de oro. Los sirvientes le preguntaron: ¿por qué estás esperando acá al lado del río y no cruzás? Y el hermano le dijo: porque el río está muy lleno y también a ustedes les conviene esperar antes de cruzar. Pero los sirvientes no escucharon y entraron en el río, y cuando llegó al medio, el agua los tapó, la corriente se los llevó y los caballos murieron ahogados. Cuando el agua bajó, entró el hermano menor dentro del río, encontró todo el oro que habían traído los sirvientes sobre las bestias. Tomó todo y continuó su camino a casa. Cuando llegó a su casa, vinieron las hermanas de sus hermanos y le preguntaron dónde se encontraban. Entonces él quiso contarles lo que les había pasado. Pero enseguida se acordó del tercer consejo del rey Shlomo. ¿Alguien se acuerda cuál era el tercer consejo del rey Shlomo? Exacto, que no diga nada ni siquiera a su propia hermana. El volumen está máximo, así que si alguien no escucha es porque tiene que subir el volumen de su propia computadora. Entonces se acordó que el rey le había dicho que no le diga a nadie, ni siquiera a su propia esposa. Entonces le dijo a las mujeres que fueron a aprender sabiduría del rey Shlomo, y así se separó de las mujeres. Mientras tanto, construyó para él una casa muy hermosa
y compró campos y plantó viñedos y con todo el dinero que él trajo, y fue una persona muy rica. Cuando le preguntó a su esposa lo que había pasado, ¿de dónde heredaste todo esto? Él no le quiso contar, porque así le ordenó el rey Shlomo, pero ella no se dio por vencida hasta que no le reveló todo lo que había pasado en el camino. Al final se lo contó. Cierta vez, cuando la mujer estaba enojada con él, le gritó a su propio marido que él era el culpable de la muerte de los hermanos. Y toda esa fortuna que tenía era robada. Entonces las dos viudas escucharon lo que había dicho la esposa y fueron a decirle a Shlomo Amelech para que le haga juicio. Entonces enseguida el rey le ordenó que venga a presentarse ante él. Comenzó el juicio y el Shlomo Amelech escuchó la queja de cada uno y entonces Shlomo Amelech quiso preguntarle a él qué es lo que tenía que decir, pero él no dijo nada. Y el Shlomo Amelech sabía que el silencio es la confesión, entonces ordenó matarlo. Cuando lo sacaron para matarlo, le dijo a los soldados del rey que en realidad tenía algo que decirle al rey en privado. Entonces enseguida lo llevaron al rey y cayó de cabezas y le dijo: Adoní Amelech, yo soy uno de los 3 hermanos que estaban aquí sirviéndote durante 13 años. La sabiduría que me has enseñado me sirvió para volver solo. ¿Te acuerdas que yo había vuelto y te devolví el dinero y que me enseñes la sabiduría? Esa sabiduría fue la que me llevó al camino y por no haber escuchado, mis hermanos se murieron. Y gracias a tu consejo fui muy rico. Y entonces así le contó todo lo que había pasado. Cuando el rey escuchó lo que había pasado, se acordó de aquello que sucedió y le dijo: en verdad, la justicia está contigo. No eres culpable de la muerte de tus hermanos y todo el dinero lo has conseguido en forma justa. ¿Viste que la jojma que conseguiste, que has adquirido, te ha salvado de la muerte? Ahora tienes el derecho de irte en paz, con alegría, a tu casa. Y en ese momento dijo Shlomo Amelech: No jojma matot
Mijarut. Adquirió sabiduría una sabiduría más grande que todos los tesoros. Aquí termina la historia de Shlomo Amelech y seguramente esto va a servir para cada uno de ustedes para cuando salgan al camino. Nosotros todo el tiempo estamos en el camino de la vida y Besrat Hashem hay que saber que hay cosas que tienen valor y nosotros no las apreciamos y hay cosas que parece que tienen valor, le damos mucho valor pero en realidad no valen nada. Muy bien, vamos a comenzar después de esta historia de los tres hermanos, hablando un poco de lo que va a venir esta semana. Esta semana comienza el mes de Nisan. Estamos en una semana que también comienza el nuevo libro de Vaikra, Vaikra Hashem el Moshe, lo llamó Dios a Moshe. Después de una semana donde leímos Vayakel y Pekudei. Este mes de Nisan, el lunes a la noche es Rosh Chodesh, nace la luna del mes de Nisan y nace la luna que hace más de 3000 años vieron nuestros antepasados y fue la señal para salir de Egipto. En la Torá, en Éxodo, Shemot, capítulo 12, versículo 2, está este versículo que muchas veces lo estudiamos y aprendimos tanto. Este versículo viene después de 1820 Sukim, versículos de la Torá. 1820, que es 70 por 26, que es el secreto de Abayá. Todo lo que está allí, ese secreto es para llegar a Jodesh Hashem. Así que este lunes piensen muy bien, porque es un momento clave para tomar decisiones. Y la decisión mejor, como dice Shlomo Amelech, es cuando viene la noche, acampar en un lugar seguro, pero apenas sale la luz tenemos que salir corriendo para hacer nuestro camino. Así la noche es el exilio y el día es la Geulá. Estamos en medio de la noche y aquellos que estamos con la Torá, que estamos con el Rebbe, con Moshe Rabbeinu, con el Rav Ginsburg, estamos en la tierra de Israel, y aquellos que están conectados, como ustedes, con la tierra de Israel, están protegidos en una cabaña, tienen comida, tienen fuego, y aunque parezca que están mal, en realidad están sufriendo el frío, pero viviendo. Hay tantos que van por el camino y están pensando que están haciendo algo y sin embargo están en medio de la noche, en medio de la oscuridad, siendo donde no saben dónde están y solamente los espera el frío de la muerte. Besat Hashem, estamos al final de la noche, así que todos aquellos que están ahí vivos y están muertos de frío, ya está por salir el sol, ya está por venir la redención, tienen que saber que a Jodesh Yasel Lahem, Rosh Chodashim, Rishon Ulahem, Lejotzea Shana. Jodesh quiere decir nuevo, Hadash. ¿Y por qué se llama Jodesh? Porque la luna nace de nuevo, Nolad mi Hadash. Por eso el nacimiento de la luna se llama Molad, Molad Alevana. Es la primera mitzvah que recibió el pueblo de Israel para poder salir de Egipto, como estudiamos tantas veces la semana pasada. Y dice, les quiero leer algunas partes de una sijá del Rebbe que tiene que ver
con esto que estamos estudiando. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. Dice el Rebbe, y explica, esperen, ¿esto lo leí la semana pasada? Ah, no, parece que no. Lo que está explicado en el Midrash. El Midrash, Shemot Rabbah, Midrash Rabbah, dice, Ajodesh Lachem. Sobre esto está escrito, Ashrei Agoy Asher Hashem Elokav, Aam Bachar Lenahanalo. Este es el verso de Tehilim que pusimos hoy al principio de la clase. Afortunada es la nación con sus dioses Hashem, el pueblo que eligió como patrimonio para sí. Parece que esto lo leí la semana pasada, ¿no? No estoy seguro. Lo que pasa es que lo estudié desde el domingo pasado, entonces ya no me acuerdo si se los enseñé a ustedes o no. De todas maneras, seguramente va a aparecer algo nuevo en la enseñanza. Entonces, dice, afortunada es la nación, Ashrei Agoy, Asher Hashem Elokav, Aam Bachar Lenahanalo. Desde que Akadosh Baruj Hu decidió fijar este mundo, hizo los Rosh Hodashim, hizo los principios de los meses, o sea, la salida de la luna, y hizo los Shanim, hizo los años. Hay una diferencia entre Hodesh y Shana. Hodesh quiere decir Hadash, quiere decir algo nuevo que surge, y Shana, de año, es Leshanot, quiere decir cambiar. Y eso tiene que ver con las dos épocas del año. Esta época es la época en que nace el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nació cuando salió de Egipto. Y se confirmó cuando recibió la Torah, después de 50 días ahí de Egipto. Pero ya desde la primera mitzvah, desde antes de recibir este precepto, lo recibió en Adar, ya al recibir ese precepto y cumplirlo, ahí comenzó a cumplir los preceptos tal como pueblo. Entonces, hay dos conceptos en el judaísmo muy importantes. Uno es nacer de nuevo. Un bebé que nace, un ver que se convierte y vuelve a la vida, empieza a ser judío. ¿Por qué se dice que el ver que se convierte nace? Porque entra en él una parte del alma nueva. Termina de entrar el alma divina, y eso significa que nace cuando el alma entra al cuerpo. Y eso tiene que ver con el nacimiento del mes de Nisan. El mes de Nisan es Iteruta de la Eila, está dicho. Es un despertar desde arriba. Vino a Kadosh Baruj Hu y le ordenó a Moshe que saque al pueblo. Y tiene que ver con la mujer. Por eso Pesaj es una festividad de la casa, donde se limpia la casa, donde es un trabajo en el hogar. En cambio, y el nacimiento tiene que ver también con la mujer. En cambio, Tishrei, cuando se festeja Rosh Hashanah, tiene que ver con el cambio. El cambio es Teshuvah.
Pues Nisan es el trabajo de los tzadikim, que todos los hace nacer tzadikim, y así también el Ger que se convierte, todo lo que pasó antes no se toma en cuenta porque recién nació, no tiene pecado. Entonces, cuando se convierte es un tzadik. En Rosh Hashanah, todo el mes de Elul, nos preparamos haciendo teshuvah. Shana quiere decir Shinu Maseihem, cambien sus acciones, hagan teshuvah, retornen a Dios. Y entonces es también como un nuevo renacer, nace el año, pero es el renacer de una persona que está viva. Por eso la teshuvah también es considerada como una reencarnación en vida, porque la persona, en vez de salir del cuerpo para investirse en otro y así empezar de nuevo, empieza de nuevo en vida. Eso es Rosh Hashanah, es la cabeza del año. Pero nacer de vuelta, nacer de un principio, tiene que ver con el mes de Nisan. Entonces, por eso está dicho, Ashrei, dichoso, afortunado es la nación cuya Dios es Hashem, el pueblo que él eligió como patrimonio para sí. Entonces, dice que Dios esto ya lo estableció cuando creó el mundo, fijó cuáles eran los meses y también cuáles eran los años. Y cuando eligió a Jacob y a sus hijos, fijó el Rosh Hodesh de la redención, que es el mes de Nisan, el mes en que iba a ser redimido el pueblo de Israel. Y está dicho que Moshe, el primer redentor, es también el último redentor. Moshe es el Mashiach de aquella generación y de esta generación. Y también está dicho que Netzeteja, Areinu Niflaot, como en los días en que saliste de Egipto, se nos mostrarán maravillas. Y decir que también, como fuéramos redimidos en Nisan, también seremos redimidos en Nisan. Y en Nisan nació el Rebbe, Menachem Mendel, nuestro Rebbe, el Yudal Nisan. Así que Besrat Hashem, en la otra semana vamos a hablar de este tema también. Entonces, cuando eligió al pueblo de Jacob, eligió cuándo iba a ser el mes de la redención, el día de la redención de Egipto, y así también en el futuro van a ser redimidos, como está dicho, y continúa diciendo, dice el Rebbe, citando al Tzemach Tzedek, que hay que anticipar lo que dice en Torah Or, el Tzemach Tzedek. Por eso les fue dicho al pueblo de Israel, Ani Abaye beotzeti etchem. Yo soy Abayá y los he sacado. Y dice lo que dicen nuestros sabios de bendita memoria, que hay que recordar la salida de Egipto, Baleilot, hay que recordar la salida de Egipto a la noche. O sea, también en el exilio. Y hay que traer el Manishtaná, nosotros cantamos en Pesach, que hay diferente esta noche de todas las noches, Manishtaná, Laila Zem, Nicola Leilot. Hay que traer a nuestra vida diaria el milagro de la salida de Egipto y todos los milagros. ¿Por qué? Porque el tema de la salida de Egipto es que en todas las generaciones la persona tiene que estar obligada a verse a sí mismo como que salió de Egipto. Entonces todos los días
tenemos que volver a repetir. El hecho de volver a repetir una y otra vez la salida de Egipto es porque en realidad, por el solo hecho de estar en este mundo, en este cuerpo, estamos dentro del mundo de las limitaciones. Entonces tenemos que saber que la idea no es estar sometido al mundo material y vivir en medio de las limitaciones, sino que Dios creó el mundo para que vivamos libres. Y que todo esto es nada más que un paso intermedio para preparar el mundo para hacer una morada para Dios. Entonces así, cuando uno está construyendo, tiene que cavar un pozo muy profundo y buscar los elementos y trabajar duro, y todavía hasta que no esté terminada la casa y decorada, se ve como algo todavía en ruinas. Entonces, ustedes saben que tenemos que vivir con el tiempo. Vivir con el tiempo significa saber en qué momento estamos. En este momento todavía estamos en Adar. Entonces, en Nisan tenemos la alegría de la salida de Egipto. Pero en Adar todavía estamos con la alegría del mes de Adar, que se Nihnas Adar, Malvin Mesimha, cuando empieza Adar, aumentamos en alegría. Y más todavía, cada día y tenemos que aumentar y aumentar. Entonces hoy, que es uno de los últimos días de Adar, tenemos que tener la alegría correspondiente a Adar, que tiene que ver con Purim, porque esta redención de Purim sucedió muchos años después de la salida de Egipto, pero cronológicamente primero está Purim y un mes después exactamente está Pesach. Entonces tenemos que conectar una redención con la otra redención. Así nos enseña el Rabbi. Ahora conecté la enseñanza del Rebbe con lo que con una enseñanza que dio el Rabbi Surabar hace poquito, el 23 de Adar, la semana pasada, en Jerusalén. Allí había un congreso de las chicas del colegio secundario del Rav Ginsburg, que hay en Jerusalén, y les habló justamente de esto que les estoy contando ahora. Y tiene una conexión muy especial con ellas porque la redención de Purim tiene que ver con Esther, así se llama la Megilá, la reina Esther, el Mordejai el judío. Y la alegría viene justamente de ver algo que también pasó en Egipto, pero en este caso fue algo mucho más evidente, cuando colgaron a Amán, el malvado, sobre el palo de 50 amot. ¿Me están escuchando bien o hay algún problema de sonido? Bueno, muy bien. Entonces, Haga Purim tiene que ver con las mujeres, en el sentido de que nos disfrazamos y las mujeres tienen que disfrazarse, tienen que asemejarse a la reina Esther. Y los hombres, por supuesto, a Mordejai. Y Mordejai y Esther tienen una relación muy estrecha con dos personajes muy importantes de Pesach, los protagonistas, que son Moshe y su hermana Miriam. Entonces, en Pesach todos nos identificamos con Moshe.
como está escrito, y confiaron en Moshe, en Abayá y en Moshe su servidor. ¿Por qué? Porque Moshe era el Sheliach, era el enviado de Kadosh Baruj Hu, nos envió para sacarnos de la esclavitud. Y así también a Kadosh Baruj Hu mandó en Purim a Mordejai, a Esther, al profeta Daniel, para sacarnos de allí. Ellos fueron los que nos condujeron. Por eso está escrito que Mordejai tenía una Netzot de Moshe Rabbeinu. Entonces, Hashem nos envió Shalach de Sheliach a Moshe Rabbeinu, y ahora en nuestra época nos envía al Mashiach, que también es un Sheliach, para sacarnos de la esclavitud. Y hay una relación de las palabras también entre Mashiach y Sheliach. Mashiach, ¿qué gematria tiene? Sheliach, ¿qué gematria tiene? Mashiach es el Redentor, literalmente es el ungido. Y Sheliach significa el enviado. Lishloach es enviado. Eso es una... Entre los judíos nosotros no hacemos competencia quién es mayor que quién. Es una falta de respeto hablar de tzadikim como si nosotros supiéramos quién es mayor que quién. Y más todavía con lo que acabo de decir, que Moshe es el enviado de Dios y el Mashiach también es enviado de Dios, y el primer Mashiach es el último Mashiach, o sea que Moshe y Mashiach son lo mismo. No hay diferencia. Y es el mismo Dios que va a enviar a sacarlos, y la diferencia que hay es en nosotros. En aquella época nosotros no éramos merecedores de una redención completa, por eso después hubo exilio. En cambio, en esta época viene la redención final, porque Akadosh Baruj Hu en su misericordia decidió que ya estamos preparados. Entonces, nadie me dijo la gematria de Mashiach, que ya tendrían que saberla de memoria, y la gematria de Sheliach es más fácil. Es igual, pero en vez de una Mem hay una Lamed. Entonces, ¿qué diferencia? Hay 10. Hay una Yud de diferencia que es 10. Entonces, ¿qué diferencia hay? Gracias. Tenían que ser las mujeres las que se despertaran. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Mashiach y Sheliach? Sheliach más 10, y 10 representa las 10 fuerzas del alma. Entonces, el Mashiach es un enviado, todos somos enviados. Pero el Mashiach es una persona que tiene dentro suyo los 10 poderes, trabajando a pleno y revelado para servir a Dios. Y el Rebbe dice que en el corazón de cada uno de nosotros hay una chispa del Mashiach. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dijimos que la diferencia está en nosotros en realidad. También está dicho que en cada generación hay un Mashiach, pero la redención viene si la generación lo merece. Entonces, la diferencia, dice Rabin, porque cada uno de nosotros tenemos que decidir ser un Sheliach. Entonces, cuando uno decide ser un Sheliach de Akadosh Baruj Hu,
todo hombre, mujer, niño, niña, tenemos que ser shluchim del Rebbe, tenemos que ser enviados de Akadosh Baruj Hu, bendito sea. Entonces, si cada uno dedica toda su vida para esta misión, para la Shlichut, está diciendo que él se une y entrega todos sus 10 poderes del alma, o sea, toda su alma, y entonces Akadosh Baruj Hu lo transforma y hace revelar dentro de él las chispas del Mashiach. Entonces cada uno se transforma en Mashiach, revela esa chispa interior de Mashiach que tiene. Entonces, cuando haya suficientes judíos que revelen esa chispa del Mashiach que hay en ellos, dentro suyo, entonces se va a revelar el Mashiach general y nos va a llevar a todos al exterior. Nos va a llevar a todos a la redención. Nos va a sacar del Egipto en que estamos viviendo. Por eso, el Rav Ginsburg dijo que hay que convertir a muchos Gerim, porque cada Ger tiene dentro suyo una chispa del alma judía. Y esa alma judía tiene la potencia de ser un Sheliach de Hashem y de revelar al Mashiach en su interior. Entonces, todo esto que estamos haciendo es justamente para traer al Mashiach y cada uno de ustedes tiene que decidir hacerlo. Entonces, estamos en una época muy especial que venimos con, espero que no se hayan olvidado, que también en Purim y toda la alegría de haber sido redimidos y que Akadosh Baruj Hu mató a los malvados y ¿cuál es el asunto? Que en realidad Dios nos dijo que nosotros tenemos que cumplir una mitzvah que tiene que ver especialmente con Purim. Aparte de las 4 que estudiamos, hay una mitzvah que es, y así leímos ese Shabbat, Zahor et Mashazah Amalek Betzeteja Me'et Mitzrayim. Recuerda lo que te hizo Amalek cuando saliste de Egipto, que te persiguió en el camino por atrás y atacó a los más débiles. Atacó justamente nuestra parte débil, nuestra falta de edad. Está dicho que hace 2 semanas leímos en la parashá de la semana, quizá, cómo el pueblo de Israel pecó con el pecado del becerro de oro. El pecado del becerro de oro fue justamente un momento de bajeza, de alejamiento, en que se perdió el poder de decidir. Y muchas veces explicamos, y así trae Hasidut también, que el poder de decidir está en el Da'at. El Da'at, el conocimiento, la conciencia, es la conciencia de estar conectado con Dios, de que cada uno de nosotros somos Shluchim de Hashem, que vinimos acá para una misión especial. Entonces, cuando uno se da cuenta de que uno aumenta en alegría, pero que esa alegría es una mitzvah porque nos sirve para cumplir mejor los preceptos, entonces eso nos ayuda a corregir nuestro dad, nos conecta con nuestro verdadero libre albedrío. Porque, ¿cómo es libre? Cuando salimos de Egipto, salimos de las limitaciones, nos conectamos con la voluntad de Hashem, que ese es el verdadero libre albedrío. La semana pasada fue el aniversario del fallecimiento de un gran tzadik que se llamaba Rabbi Haim Haike Meamador.
Rabbi Chaim Heike era uno de los discípulos del Maggid de Mesrich, Rabbi Shalom Dover, que era el discípulo principal del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov lo designó como el sucesor y como el instructor de todos los que iban a ser luego shluchim del Baal Shem Tov para difundir los manantiales del Hasidut. Y el Maggid de Mesrich los recibía a todos y él tenía 60 Giborim, dice el Rab Ginsburg. Así como Shlomo Melech dormía en su cuarto protegido con 60 valientes de su ejército, los más elegidos, para Sol me pone que Mashiach tiene las mismas letras de Simcha. A Simcha. ¿Por qué le ponen una Hei al principio y otra Hei al final? Porque Mashiach es Mem Shim Yud Het y Simcha le falta la Yud. Entonces le falta una Hei. 5 le falta, Simcha. Entonces, a Simcha quiere decir la alegría. Entonces el Mashiach es la alegría. De todas maneras, también las letras de Mashiach forman una palabra que tiene que ver con alegría, que es Ismach, Isamach. Ismach quiere decir que va a alegrar. Y esa es la cualidad del Mashiach verdadero, que él hace alegrar a todos los demás, trayendo la noticia de la redención. ¿Qué es la noticia de la redención? La revelación de Hashem nos trae la palabra de Hashem revelada para que nosotros nos despertemos del exilio. Uno de los 60 Talmidim del Maggid de Mesrich, que después se convertían en uno de todos los rebes que difundieron el Hasidut, los grandes tzadikim, era Chaim Heike, de Amador. Este Chaim tenía una característica de hacer tefilat con mucho entusiasmo, y él le transmitió todo ese entusiasmo a todos sus hasidim, que también hacían tefilá con mucho entusiasmo. Así vieron cuando las personas que hacen tefilá que se mueven y hacen gestos y tienen con gran pasión. Él escribió un libro que se llama Chaim Bachesed, Vida y Bondad. Y allí él escribió acerca de la perashá de esta semana que pasó, que era Vayaquel. Leímos dos, Vayaquel y Pekudei. Vayaquel, ¿qué quiere decir? Dice la perashá, Vayaquel Moshe, y congregó Moshe, congregó a toda a quien, lo ha dicho Vayaquel, et kol adat Bene Israel. Congregó a toda la congregación del pueblo de Israel. Pero Adat, como dice allí, tiene las mismas letras de Daat. Entonces, por un lado, congregó al pueblo de Israel. Y dice que Adat, Ain Dalet Tav, que es la congregación, tiene las letras de Daat, o sea que él reunió la conciencia hecha fragmentos de todo el pueblo de Israel. Después de haber sucedido el pecado del becerro de oro, lo congregó cuando bajó del monte Sinaí. Entonces, el pecado del becerro de oro fue el máximo alejamiento, incluso después que ellos escucharon la palabra de Dios que dijo Anoji Hashem Elokeja, yo soy Dios tu Dios,
Lo yeleja Elohim ajerim al panay, no vas a tener dioses ajenos frente a mí. Entonces caímos de un alto, de una cúspide muy alta, un pozo muy bajo, y hicimos el pecado del Cerro de Oro. Entonces, el principal pecado de ese becerro de oro es que no pudimos creer en Moshe Rabbeinu, que él iba a venir y nos iba a sacar de Egipto a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Moshe Rabbeinu está escrito que él es el Da'at de todo el pueblo de Israel. Él es la verdadera conciencia, que nos da conciencia y nos forma la conciencia. Entonces, dijimos antes que cada uno de nosotros tenemos una chispa de Mashiach dentro nuestro. Está escrito que en Taño, justamente, que cada uno tiene en el alma una chispa de Moshe Rabbeinu. ¿Cuál es esa chispa? Explica Admuna Zaken, el primer rebe de Chabad, que esa chispa es que él es el Da'at mío, es mi libre albedrío, mi conciencia, porque la conciencia de Moshe Rabbeinu es una conciencia divina, es la voluntad de Dios revelada en el pensamiento, en forma consciente. ¿Y qué es esa conciencia? Es la capacidad de conectarnos con Hashem y reconocer que Él se encuentra con nosotros todo el tiempo. Reconocer la providencia divina que Él constantemente nos está vigilando y nos está cuidando y dirige nuestros pasos. Dice el Admura Zaken, el primer rebe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que cada día y en cada lugar tenemos que reconocer que Hashem es la esencia del bien y por eso todo lo que Él hace es bueno. Incluso si no nos parece a primera vista que es algo bueno, Hashem hace todo y Hashem hace todo bien. Entonces todo es muy bueno. Esa es la verdadera conciencia que recibimos de Moshe Rabbeinu. Pero cuando pecamos, cuando hacemos el becerro de oro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mancillando en nuestra alma, en nuestra psique, nuestro Da'at. Y el Da'at, a su vez, es lo que conecta nuestra mente con nuestras emociones. Cuando la persona peca, dice el Rav Nitzur, peca en su Da'at, pierde la conciencia. ¿Qué le sucede? Cuando uno pierde la conciencia, ¿qué es lo que le pasa? Se olvida. Por eso, dice la Torá, y llamarle Japen Tishkaje Tabay lo queja, cuídate de no olvidar, porque no te vayas a olvidar de Abayá tu Dios. Entonces, ¿para qué Dios nos da preceptos que tenemos que cumplir? Preceptos positivos. Todos los preceptos son para que nos recordemos todo el tiempo, que esté presente frente a nosotros la presencia de Hashem. Incluso cuando hacemos plegaria, cuando hacemos nuestras cosas diarias, en todo momento, cuando estudiamos, hay que sentir constantemente la presencia de Hashem. Y aquel que siente la presencia de Hashem, ese es el que tiene edad, es el que está consciente, que sabe cómo es la realidad. Pero cuando hacemos una transgresión, en especial una transgresión muy, muy grave, con el pecado del becerro de oro, entonces producimos amnesia.
mancillamos nuestro Da'at y nos olvidamos de Akadosh Baruj Hu. Entonces, Moshe Rabbeinu es el que viene y nos hace devolver el Da'at, nos hace recordar de vuelta a Hashem. Por eso Él nos congrega. Cuando el Da'at se tropea, dijimos que Da'at conecta la mente con las emociones. Y cuando hay un corte allí, que es justamente donde cortó Amalek, hay una disgregación de la mente y de las emociones. Las emociones se dispersan y la mente se dedica a otra cosa. La mente pierde su concentración. Y entonces, ¿para qué nos reunió Moshe Rabbeinu? ¿Cuál es la forma en que se recupera el Da'at? Él nos conecta y nos enseña Torah a toda la congregación del pueblo de Israel, y todo el Adat. ¿Para qué? Para que nos vuelva la conciencia. Entonces todo esto es lo que se llama Tikkun Adat. Y el Tikkun Adat es el secreto del Shabbat. Cuando uno cumple el Shabbat, deja de hacer el trabajo durante la semana y se conecta con Dios a través del placer. Cuando la persona tiene Da'at, se apega a Dios y siente que todo lo que él hace, en realidad no lo hace él, sino que lo hace Hashem. Él no hace nada. Hay una diferencia muy grande entre sentir que uno no hace nada y no hacer nada. Habíamos dicho que es importante ser Sheliach, es decir, Sheliach, tomar la decisión y estar constantemente haciendo lo que Dios quiere, difundiendo Torah, haciendo buenas acciones, haciendo que el mundo esté preparado para traer el Mashiach. Pero si yo pienso que yo lo estoy haciendo, que yo lo estoy haciendo por mi propia fuerza, entonces en realidad no estoy haciendo nada. Pero si yo siento que eso que estoy haciendo es Hashem en verdad el que lo hace, entonces en verdad hay una unión y Hashem en verdad está haciendo cosas aquí, a través mío. Y ese es el secreto de Moshe Rabbeinu. Él era el hombre más humilde de todos y era un canal puro a través del cual la cabeza de Jesús podía influir en este mundo. Por eso en el verso siguiente está escrito, Yeshet Yamim Ta'aseh Melajá. 6 días vas a trabajar. No está escrito Ta'aseh Melajá. Entonces, no está escrito vas a trabajar toda la semana y en Shabbat vas a descansar. Como está escrito en otro lado. Acá está escrito que 6 días vas a trabajar. Y Yeshet Yamim Ta'aseh Melajá. Ta'aseh también significa se hará. O sea que cuando dice Yeshet Yamim Ta'aseh Melajá, quiere decir 6 días se hará el trabajo. Entonces, esos 6 días, el trabajo que se hace es en forma automática. Cuando uno hace las cosas para en realidad llegar al Shabbat, todos los 6 días de la semana, todo el trabajo que se hace, es como que no es algo en sí mismo. Por eso dicen los sabios que no hay que esforzarse por las cosas por ganar dinero, por el trabajo físico, sino el trabajo que uno tiene que hacer para llegar al Shabbat.
Entonces acá Baruj te va a dar todo lo que necesitas para poder llegar al Shabbat. De todas maneras, tenemos que trabajar. Pero ¿de qué manera? Con el DAT rectificado. O sea que todo lo que nosotros hacemos es para el servicio a Hashem. Incluso el trabajo físico diario que hacemos para tener el sustento. Esa es la conciencia de Moshe Rabbeinu que tenemos que descubrir dentro de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que estar tan conectados con Moshe Rabbeinu, tenemos que estar conectados con el líder de la generación, con el Rebbe, con todos los enviados de Moshe Rabbeinu, porque él nos reúne. Él reúne todas nuestras fuerzas del alma que están dispersas. ¿A través de qué? A través del Dad, que está ahí en el medio y que conecta. Entonces, todo lo que se hizo durante los 6 días de la semana, que representan las 6 fuerzas del corazón, las emociones, se reúnen con el Shabbat, se reúnen con el Malhut, que es la acción. Gracias a Shabbat, gracias a que Moshe nos da la conciencia y hace que las 6 emociones del corazón se rectifiquen y trabajen juntas. Y todo el trabajo de los 6 días, entonces representan a toda la semana. Se juntan todas. Y esto es también lo que llamamos Avodat Birurim, el servicio o el trabajo de rectificar, que quiere decir separar lo bueno de lo malo. Y también significa revelar que en cada una de las cosas que hay en el mundo está Hashem. Entonces todo ese trabajo se hace en forma automática. Nosotros solamente ponemos las manos, lo que Baruj es el que hace en realidad. Y entonces sentimos constantemente cómo Baruj nos ayuda y nos da lo que se llama Siyata Dishmaya, ayuda del cielo. Besat Hashem Yitbaraj, en realidad no soy yo el que lo hace. Entonces cuando la persona logra merecer ese apego a Dios, de que los 6 días la melajá, el trabajo se va a hacer en forma automática, cuando llega el Shabbat, entonces se está completamente conectado con Akadosh Baruj Hu. Y por eso cantamos Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Cuando cantamos Mizmor Shir LeYom HaShabbat, que es el Mizmor, el Teilim que está dedicado al Shabbat, dice así: Mizmor Shir LeYom HaShabbat. ¿Qué iniciales tiene? Mem, Shin, Lamed, Hei. Mizmor Shir LeYom HaShabbat quiere decir un poema, un canto para el día de Shabbat. Mem, Shin, Lamed, Hei. Que son las iniciales de Mishle, uno de los libros de Shlomo Amelech. También tiene las iniciales de Shlomo. Shlomo se escribe así, Shin, Lamed, Mem, Hei. Y también tiene las iniciales de Le Moshe. Para Moshe, para el Dad. Acá vamos a tomar un minuto para contestar la pregunta de Graciela. Dice, ¿por qué a veces no se lo representa con el árbol de la Sefirot? Dice el Sefer Yetzirah que hay 10 Sefirot y no 9, 10 Sefirot y no 11. ¿Qué significa? Que en realidad si nosotros contamos las Sefirot,
desde Keter hasta Malhut, contando Dat, Keter, Chokhmah, Binah, Dat, Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malhut. ¿Cuántas sefirot hay? Hay 11. Pero nunca tiene que haber 11, tiene que haber solo 10. ¿Por qué? Porque antes hablamos de la festividad. Hay muchas formas de explicarlo. Vamos a explicarlo ya que estamos con el tema que tenemos. Está Pesach en el mes de Nisan y está Rosh Hashanah y Yom Kippur en el mes de Tishrei. Habíamos dicho que el mes de Nisan es un despertar de arriba, que a Kadosh Baruj Hu nos hace nacer de nuevo. Lo que se llama Iteruta de Leila, un despertar de arriba, que es el Or y Ashar, que a Kadosh Baruj Hu nos influencia para que nosotros existamos, y así que existan todos los mundos. El mes de Tishrei, dijimos que es el mes de los Balei Teshuvah, del cambio. Hadash, Hodesh es nuevo, mes de Nisan, y el mes de Tishrei es Teshuvah, es Leshanot, Rosh Hashanah, que es el cambiar. Entonces el cambio tiene que ver con la persona. Todo lo que uno hace aquí abajo es Iteruta de Eletata, es la luz que vuelve a Hashem, es un despertar desde abajo, un despertar de la novia, cuando el novio se acerca a ella. Es volver a Hashem, nosotros que estamos alejados. En Nisan, Dios baja para crear los mundos, por eso una de las versiones de la creación de los mundos es que fue creado el 25 de Adar, y el 1 de Nisan fue el sexto día que se creó al hombre. Pero, ¿por qué? Porque una de las explicaciones es que en Nisan fue creado en potencia el mundo, y en Tishrei fue creado en la práctica. Otra explicación es que en Adar se creó el mundo del Tov, y en Tishrei se creó el mundo de Tikkun, tal como nosotros lo creemos, Bereshit. Bueno, el tema es que hay una visión que es de la visión de Kadosh Baruj Hu de arriba para abajo, y hay otra visión que es la visión del hombre de abajo hacia arriba. Entonces, cuando nosotros miramos a Kadosh Baruj Hu, tenemos conciencia. No tenemos conciencia del Keter, no tenemos conciencia de la realidad suprema que está en nuestro inconsciente, de la esencia infinita de Dios y de todas las cosas ocultas. Por eso, las 10 sefirot son de Jochma hasta Malhut. En cambio, cuando hablamos de Dios, para el Dios no hay nada oculto. La conciencia divina es Keter, es la corona del rey. Y entonces en ese momento no hay Da'at. Entonces, depende de cómo uno lo represente. El Arizal, por ejemplo, él no ponía Da'at entre las sefirot, porque él revelaba la Kabbalah, revelaba cómo Dios creó los mundos de arriba para abajo. El Da'at está utilizado más que nada por Hasidut. El Baal Shem Tov y sobre todo la Nura Zaken hicieron hincapié en el Da'at. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el trabajo nuestro? La Kabbalah se ocupa de los mundos superiores y cómo Dios crea las cosas. Hasidut se ocupa qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Hashem hace lo suyo, pero si nosotros hacemos lo nuestro, entonces él tiene más ganas y hace lo que tiene que hacer, como el Mahatzita Shekel, como el medio shekel, que cada medio shekel, el shekel tiene 20 gerá, 20 de Gematria Keter, 10 y 10, y medio shekel son 10, tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo con nuestras 10 sefirot,
Entonces Akadosh Baruj Hu después lo complementa y hace la moneda completa con sus propias 10 sefirot y hace el Haf Keter. Hay muchas meditaciones acerca de esto, pero lo principal es que el Hasidut se ocupa de cómo nosotros tenemos que trabajar con nuestra conciencia, con nuestro libre albedrío. El libre albedrío de Hashem está en el Shema Bayá, que es la luz que rodea los mundos, que nosotros no la vemos, pero que está constantemente. Es el nombre Bayá. Y Elohim es la luz que penetra los mundos, que es la naturaleza, lo que está revelado. Cuando nosotros conectamos nuestro Dad y se revela, y Akadosh Baruj Hu nos revela su Keter, entonces ahí está la unión de Yud Kevavke con Elohim, y se produce entonces algo que en Kabbalah y en algunos Sidurim está, que es la interinclusión de Yud Kevavke y Adnut. Porque Adnut, el nombre Aleph Dalet y Nun Yud, tiene que ver con la Sefirá de Malhut. La Sefirá de Malhut es la Shekhinah, la presencia divina. Entonces, Dios se conecta con su presencia divina, significa que esa luz que Él envía para crear los mundos se unifica con Dios. Desde el punto de vista de Dios, siempre está unificado, porque para Él no hay separación. Él sabe que esa es su luz y la ve todo el tiempo. Nosotros solamente vemos la realidad que Él nos deja ver. Y con nuestro Da'at tenemos que saber que esto que nosotros vemos, que es Malhut, está dentro de ese Malhut, de este mundo material, está su presencia divina, que es una con Dios. Abaye u Elohim. Shema Israel, Abaye Elokeinu, Abaye Echad. Es todo uno. Entonces, si nosotros utilizamos nuestro Da'at, nuestro libre albedrío, de acuerdo como Dios quiere, entonces se transforma en Keter, se transforma en la voluntad de Dios. Es todo uno. ¿Ok? Esa es también una forma de interpretar cuál es la diferencia entre Kabbalah y Hasidut, que en realidad es lo mismo, pero uno es desde el punto de vista espiritual y otro desde el punto de vista de aquí abajo de nuestro. Como de costumbre nos quedamos con el 99% de las cosas que queríamos decir, pero no quiero irme sin antes leer un poco de la Perashá. De esta semana, que es la Parashat Vaikra. En la Parashat Vaikra entra de lleno en el servicio de los Kohanim. Hasta ahora estuvimos construyendo el santuario, estuvimos preparando todo lo que hay dentro nuestro. Beazuli Mikdash, Beyahanti Betohan, y van a ser un santuario. Y yo voy a morir dentro de ellos, de cada uno del pueblo de Israel. Entonces ahora que ya está construido tenemos que ver cómo funciona. Tengo ganas de seguir un rato más. No se vayan. Este libro se llama Sefer Shel Kohanim. Acá explica cómo todo eso que estuvimos preparando en el libro anterior se lleva a la práctica. Y sobre todo el servicio de los sacrificios. Entonces vamos a ver lo que dice el primer verso. Como ustedes ven, tiene una cantidad impresionante de explicación de Rashi. Porque cuando dice Dios llamó a Moshe hablándole desde la tienda de comunión, y le dijo, parece como una introducción, pero acá hay muchos secretos, muchas explicaciones que hay que entender. Ante todo, la primera palabra, Vaikra,
está escrito en pasado, pero cuando, perdón, está escrito en futuro, pero cuando le ponemos la Vav se transforma en pasado, entonces sí llamó. Pero nuevamente, esto significa, como el nombre Abayá es Ayá o Bebe y Ebe, que fue, es y será todo uno. Esto significa que está hablando en futuro, que se refiere al pasado, pero todo lo que pasó también es para el futuro, o sea que esto es algo permanente. Acá el Baruj Hu está llamando constantemente al Moshe para hablar desde la tienda, desde ese lugar del santuario que creamos dentro nuestro. Y así Dios se conecta constantemente con el Moshe que tenemos dentro. Vaikra, y la Vaikra tiene una Aleph chiquitita, Aleph Zeira, porque por un lado no dice quién, Vaikra el Moshe, Vaidaber. Cuando dice Vaikra no dice y Dios llamó a Moshe, sino dice y llamó a Moshe y habló a Vaya. Entonces la Aleph chiquitita representa que acá Kadosh Baruj Hu está mostrando su modestia. Y está escrito que donde se ve la modestia de Hashem, ahí se ve su grandeza. Y por otro lado, como está llamando a Moshe, y esto lo escribió Moshe Rabbeinu, entonces esa Aleph chiquitita, que en la Torah se ve, está escrita más pequeña que todas las demás letras, representa la modestia también de Moshe Rabbeinu. Hay otra explicación muy linda también, como dijimos antes, que Moshe es 340, Mashiach es 358 y Sheliach es Mashiach más una Yud. Y decir que el Sheliach con sus 10 Sefirot, con sus 10 poderes del alma a pleno, se transforma en Mashiach. Tenemos que decir que Moshe es 345. ¿Qué diferencia hay entre Mashiach y Moshe? Es 13. Significa, antes me preguntaban quién es más elevado, si Moshe o Mashiach. No podemos decir que es más elevado, pero sí vemos cierta revelación. Y decir que Mashiach, Moshe Rabbeinu cuando vio que el pueblo pecó y a Kadosh Baruj Hu lo quería eliminar, le rezó y lo llamó con las 13 cualidades de misericordia, las 13 Midot Arrahamim. Los 13 atributos de misericordia. Entonces, el Mashiach es un Moshe, que es un enviado con las 10 sefirot, con las 10 poderes del alma rectificado y revelado al servicio de Dios, pero además que revela dentro de sí los 13 atributos de misericordia. O sea que es una sublimación de Moshe Rabbeinu. Es Moshe Rabbeinu sublimado. Tanto Yaná, él hizo Teshuvá y él se puede decir que Moshe hizo Teshuvá, pero se unió perfectamente con Dios, y también Hadash, es un alma nueva, es una revelación nueva que va a venir con la Torah nueva del Mashiach. Vaikra el Moshe Vaidaber Abaye Elam Mio el Moed Lemor. Y decir que Abayá, con toda la, su, la
necesita buscar una palabra para la grandeza del nombre Abaya, lo excelso que es el nombre Abaya. Hay un lugar más elevado que no tiene nombre. Desde ese lugar, cada vez lo llamo Moshe, desde la esencia. Dice Moshe, dice Rashi, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, el comentarista principal de la Torah, Vaikra el Moshe, Lejol Librot, Lejol Amirot, Lejol Tzvaim, Kadma Kriya. Dice, cada vez que Akadosh Baruj Hu habla, dice o ordena, primero hay un llamado. Un llamado es una forma de cariño. ¿Cómo sabemos que es cariño? Porque nosotros todos los días leemos en la Perashá Vaikra, el Zebe Amar. Los ángeles servidores de Dios, Mustamshim, usan esta expresión Vaikra, como está dicho en Ishayahu 6.3. Vaikra Ze, y se llamaron unos a otros, quisieron estar unidos para servir a Dios. אבל לנביאי אומות העולם נגלה עליהם בלשון ארעי וטומאה. Pero a los profetas de las naciones del mundo, los falsos profetas de las naciones del mundo, los llama en forma común y en forma impura, como está escrito en Bamidbar 23.4, Vaikar, Elohim, el Bilam, Vaikra, ¿ok? Cuando habla de Bilam, no dice Vaikra con una Aleph, la Aleph representa a Dios, el Alufoch, el Olam, el que maneja el mundo. Vaikar sin la Aleph, Vaikar significa frío. Vaikar Elohim, no dice Vaikra sin nada que es la esencia, y tampoco dice Avaya, que es la revelación máxima de Dios. Dice Vaikar Elohim, que es como Dios se revela en las leyes de la naturaleza, o sea que los profetas esos recibían en forma de efectos naturales, sobre todo a Bilam, que era un profeta malvado. Otra explicación de Vaikra el Moshe, Akol Oleg Umagia Leosnav, todo va y llega a sus oídos. Dejó Israel los Yomim, pero el pueblo de Israel no escuchó. Todo lo que Dios le revelaba dentro de la tienda, había como una campana, un cerco, que esa voz de Dios no llegaba al pueblo, sino que solamente llegaba a los oídos de Moshe Rabbeinu. Yahol Af Leipzakot Aita Kriya. Entonces, pero de todas maneras había interrupciones en ese llamado. Cuando venía para hablar lo llamaba y después cuando se iba, cuando quería llamarlo de vuelta, después de un tiempo lo volvía a llamar. Talmud Lomar explica en el Talmud, en la Gemara, Vaidaber, de Dibura Ita Kriya. Cuando lo quería hablar, entonces primero lo llamaba, no era como que una persona está así y de repente Dios se revela, sino que dice, no, vení. Entonces por eso Moshe Rabbeinu no estaba con su esposa, porque tenía que estar puro constantemente para ir a recibir la revelación de Dios. Pero le Absakot. Entonces, solamente para hablar lo llamaba, pero no lo llamaba para interrumpir lo que decía. Mayu Absakot Meshamshot. ¿Y para qué servían esas interrupciones o esos espacios en que no hablaba? Y ten Reba el Moshe Leitbonen, ven para allá o ven Iñán Leñán. Dice, ¿para qué Dios le daba, había interrupciones en esa que Dios le hablaba? Para darle a Moshe un intervalo en que él podía meditar entre un tema y otro, entre cada uno de los asuntos.